libros que parecen pertenecer más a la memoria colectiva que a las estanterías. Obras que incluso quienes nunca han leído sienten que conocen de alguna manera. Todos hemos escuchado alguna vez hablar de Macondo, de Los Buendía o del realismo mágico, aunque luego no sepamos explicar exactamente qué significan. Quizá porque hay historias que terminan convirtiéndose en parte de la cultura popular mucho antes de que uno se acerque a ellas de verdad. Y precisamente por eso siempre me ha parecido que adaptar ciertos clásicos tiene algo de misión imposible. No basta con contar bien la historia, también hay que enfrentarse a la imagen que cada lector lleva años construyendo en su cabeza. Se puede convertir en una novela como Cien años de soledad, en una gran serie de televisión, sin perder aquello que la hizo tan especial. Bienvenidos a Razones para ver, el programa de Fuera de Series, donde os contamos por qué merece la pena ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de Cien años de soledad, el desenlace de la adaptación que Netflix ha realizado de la obra más conocida de Gabriel García Márquez y que ya tiene disponibles sus primeros episodios antes del estreno del capítulo final a finales de este mes, el 26 de agosto. Yo soy Juan Francisco Villón y he podido ver esta segunda parte al completo gracias a Netflix, que me ha pasado los episodios por adelantado, así que durante los próximos minutos os voy a contar qué me ha parecido y si realmente está a la altura del enorme reto que tenía por delante. Si queréis ver lo que me pareció la primera temporada, tenéis el vídeo disponible en el canal. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y darle a me gusta, que es lo que más os ayuda a seguir trayendo contenido como este cada semana. Veréis, cuando Netflix anunció que iba a adaptar Cien años de soledad, lo primero que llamó la atención fue en quién iba a asumir semejante responsabilidad. La serie quedó en manos de Laura Mora, una de las cineastas colombianas más interesantes de los últimos años, gracias a trabajos como Los Reyes del Mundo, acompañada en esta segunda parte por Carlos Moreno. Desde el principio dejaron claro que la intención no era simplificar la novela para hacerla más accesible, sino respetar tanto su identidad cultural como el idioma original. Era una declaración de intenciones muy importante porque durante décadas la obra de Gabriel García Márquez había sido considerada prácticamente imposible de adaptar. El proyecto nacía, por tanto, con una ambición enorme: demostrar que una producción televisiva podía acercarse a uno de los mayores clásicos de la literatura sin renunciar a aquello que lo convirtió en una obra única. Pero vamos con la sinopsis oficial, que dice así: tras años marcados por guerras, conflictos familiares y cambios que han transformado para siempre Macondo, una nueva generación de los Buendía deberá afrontar las consecuencias de las decisiones tomadas por sus antepasados. Mientras el pueblo continúa abriéndose al mundo exterior, la familia se enfrenta a un destino que parece repetirse una y otra vez, a una historia donde el amor, el poder, la memoria y la soledad vuelven a entrelazarse. Bueno, vamos directos al lío, porque lo primero que me llamó la atención es el cambio de tono respecto a la primera mitad de la serie. Si aquella estaba muy marcada por la sensación de descubrimiento, por la construcción de Macondo y por esa idea de que todo parecía posible, aquí ocurre lo contrario. Desde muy pronto notas que la historia empieza a mirar constantemente hacia las consecuencias de todo lo que ha ocurrido después. Y creo que ese cambio le sienta muy bien, no porque la serie sea necesariamente más espectacular, sino porque adquiere una carga emocional muchísimo mayor. Hay una sensación permanente de que cada decisión deja una huella y de que los personajes viven rodeados por un pasado del que resulta imposible escapar. Eso hace que el ritmo también cambie. Ya no estamos viendo la expansión de un pueblo, sino el desgaste progresivo de una familia y de todo aquello que representaba. Me dio la sensación de que la serie quiere que contemplemos la decadencia sin prisas, permitiendo que los silencios, las pérdidas y el paso del tiempo tengan tanto peso como los grandes acontecimientos. Y bueno, puede que eso haga que algunos momentos resulten algo más pausados que en la primera parte, pero también creo que ayuda a que el desenlace tenga más fuerza. Y veréis, hay algo curioso mientras veía los episodios. En muchos momentos dejé de pensar quién era el protagonista de la serie, porque sí hay personajes que tienen más presencia que otros, pero poco a poco comprendí que el auténtico protagonista termina siendo el propio paso del tiempo. Las generaciones aparecen, desaparecen y dejan atrás decisiones que afectan a quienes vienen después. Los hijos repiten los errores de sus padres, los conflictos vuelven bajo formas distintas y Macondo parece condenado a recorrer una y otra vez caminos muy parecidos. Eso provoca una sensación bastante extraña como espectador. Normalmente uno espera que las historias avancen hacia una resolución clara, pero aquí lo importante no es tanto llegar a un destino concreto como observar cómo ciertos comportamientos se repiten una y otra vez. Y creo que ahí reside buena parte de la personalidad de la serie. No busca tanto sorprender con giros constantes como mostrar esa especie de círculo del que nadie parece capaz de salir.
De hecho, hubo momentos en los que me recordó más a esas grandes sagas familiares como Gigante o incluso El Padrino, cuando deja de hablar únicamente de Michael Corleone para convertirse en la historia de toda una dinastía, salvando mucho las distancias, ya lo sé. Pero creo que ayuda a entender el enfoque que adopta esta segunda parte. Y una de las cosas que más me ha gustado es la confianza que la serie deposita en nosotros como espectador. Hoy estamos bastante acostumbrados a que muchas producciones expliquen absolutamente todo. Diálogos donde los personajes verbalizan exactamente lo que sienten, escenas pensadas para que nadie tenga dudas sobre el significado de lo que acaba de ocurrir y una tendencia bastante clara a subrayarlo todo. Aquí no pasa eso. Hay momentos donde simplemente suceden cosas extraordinarias y la serie las muestra con absoluta naturalidad. No intenta justificar constantemente por qué ocurren ni detener la narración para ofrecer una explicación racional. Y creo que eso era fundamental, porque el universo de 100 años de soledad funciona precisamente así. Lo extraordinario convive con lo cotidiano de una manera completamente natural. Nadie parece sorprenderse demasiado de ciertos acontecimientos y como espectador terminas aceptando esas reglas sin darte cuenta. Ahora bien, también entiendo parte de las críticas que recibe esta adaptación. En la novela existe una ambigüedad muy difícil de trasladar al lenguaje audiovisual. Cuando uno lee, imagina esos acontecimientos desde su propia cabeza, mientras que una serie necesariamente tiene que convertirlos en imágenes concretas. Eso hace que algunos momentos pierdan parte de ese misterio que tenía el texto original. No porque estén mal resueltos, de hecho visualmente funcionan muy bien, sino porque el propio cine obliga a tomar decisiones mucho más literales. Y creo que esa es una limitación inherente a cualquier adaptación de esta obra, más que un problema exclusivo de la serie. Y si hay un reto enorme a la hora de adaptar Cien años de soledad, creo que tiene mucho que ver con los personajes. No solo porque hay muchísimos, sino porque además muchos comparten nombres, generaciones y rasgos familiares. Eso ya suponía una dificultad importante sobre el papel, y la verdad es que la serie consigue salir bastante bien parada. Hay varios actores que me han gustado mucho, pero si tengo que quedarme con una interpretación por encima del resto, seguramente sea la de a ver si lo digo bien, Marleida Soto como Úrsula Iguarán, porque Úrsula acaba convirtiéndose casi en el hilo conductor de toda la historia. Mientras el resto de personajes aparecen, cambian o desaparecen, ella permanece observando cómo el mundo que ayuda a construir va transformándose poco a poco. Y me dio la sensación de que el personaje representa la memoria de Macondo, la persona que todavía recuerda cómo empezó todo, mientras el resto parece condenado a repetir los mismos errores. Y Soto transmite muy bien esa mezcla de fortaleza y cansancio. Nunca convierte al personaje en una figura solemne o distante, al contrario. Incluso cuando el paso del tiempo empieza a hacerse evidente, sigue conservando esa determinación que ha definido toda su vida. También me ha gustado mucho Carla Barata como Fernanda del Carpio. Es un personaje bastante complejo porque resulta fácil juzgar algunas de sus acciones, pero la serie dedica tiempo suficiente a demostrar de dónde vienen muchas de sus inseguridades. No intenta justificarla constantemente, pero sí consigue que entendamos por qué actúa como actúa. Y luego está Juanita Molina como Meme, que aporta un aire completamente distinto durante buena parte de estos episodios. Su historia introduce una energía más juvenil y cierta sensación de rebeldía que rompe con el peso que arrastran otros personajes. Además, algunos de los momentos más emotivos de esta segunda parte pasan precisamente por ella. Mención aparte merece Julián Román, que aporta uno de los trabajos más complicados del reparto: interpretar personajes que comparten tantos rasgos familiares que podría haber resultado confuso, pero consigue dotarlos de una personalidad bastante reconocible. Eso ayuda mucho a que nunca sentamos que estamos viendo simplemente otra versión del mismo personaje. Y veréis, hay series donde el apartado técnico acompaña y luego están otras donde prácticamente forma parte del relato. Creo que aquí ocurre esto segundo. Desde la primera temporada ya estaba claro que Netflix había apostado muy fuerte por esta producción, pero lo interesante es que ese despliegue nunca da la sensación de existir únicamente para impresionar. Macondo sigue siendo el gran escenario de la serie, pero ahora ya no transmite aquella sensación casi paradisíaca de los primeros episodios. Poco a poco empiezan a aparecer señales de desgaste, de transformación y de decadencia. Los espacios cambian, los colores también, y hasta la manera de iluminar algunas escenas parece mucho más apagada. No hace falta que ningún personaje te diga que algo está terminando. La propia puesta en escena ya te lo cuenta. También me he fijado bastante en el vestuario. Puede parecer un detalle menor, pero ayuda mucho a mostrar cómo la llegada de nuevas influencias va modificando la identidad del pueblo. Poco a poco aparecen formas de vestir diferentes, otras costumbres y pequeños cambios que reflejan que Macondo ya no vive aislado del resto del mundo.
Y luego está la música. No creo que sea una banda sonora que busque llamar la atención constantemente. Más bien hace lo contrario. Va creciendo junto a los personajes, acompañando cada etapa sin imponerse nunca sobre las imágenes. Hay momentos donde apenas eres consciente de que está sonando, pero cuando termina una escena notas perfectamente el papel que ha tenido para construir toda la atmósfera. Y otra cosa que me pareció interesante es cómo la serie introduce acontecimientos históricos dentro de la vida de los personajes. No lo hace como si estuviera dando una lección de historia ni convirtiendo esos episodios en grandes reconstrucciones épicas. Más bien, muestra cómo esos cambios afectan a personas concretas. Las guerras, los conflictos políticos o la llegada de intereses económicos externos nunca aparecen como elementos aislados. Siempre terminan alterando la vida cotidiana de Macondo y sobre todo la de los Buendía. Y creo que ahí la adaptación encuentra mucho equilibrio, porque podría haber caído fácilmente en convertir alguno de esos acontecimientos en puro espectáculo, pero normalmente prefiere centrarse en las consecuencias humanas. Especialmente potente me pareció todo lo relacionado con la llegada de la compañía bananera y el impacto que provoca sobre el pueblo. Sin entrar en detalles, porque la idea es mantener este programa libre de spoilers, creo que la serie consigue transmitir muy bien cómo el progreso no siempre significa prosperidad para todo el mundo. Además, esas secuencias están rodadas con bastante sensibilidad. Hay momentos realmente duros, pero nunca tienes la sensación de que buscan el impacto fácil. Ahora bien, tampoco creo que todo funcione igual de bien. Si tuviera que señalar un aspecto donde la serie me generó dudas, probablemente sea el ritmo. No porque avance despacio, eso en realidad me parece coherente con el tipo de historia que nos cuentan, sino porque hay episodios donde el equilibrio entre contemplación y progresión narrativa no termina de funcionar igual de bien. Hay escenas magníficas que se toman su tiempo para desarrollar a los personajes, pero también otras donde tienes la sensación de que la serie se detenía un poco más de lo necesario. No llega a hacerse pesada, ni mucho menos, pero sí creo que existe cierta irregularidad entre unos episodios y otros. Curiosamente es algo parecido a lo que ya me ocurrió con la primera parte. Cuando encuentra el ritmo adecuado resulta absorbente, pero en algunos tramos parece recrearse demasiado en escenas, en determinadas situaciones antes de volver a acelerar. Eso sí, también entiendo que buena parte de la decisión responde al propio espíritu de la novela. No estamos ante una serie construida alrededor de giros constantes o cliffhangers cada 10 minutos. Su objetivo es otro y creo que conviene acercarse a ella sabiendo precisamente eso. Así que, resumiendo, la segunda parte de 100 años de soledad mantiene el enorme nivel de producción de la primera y apuesta por un tono mucho más melancólico, donde el paso del tiempo y el peso de la memoria cobran protagonismo. Puede que no consiga trasladar toda la ambigüedad literaria de Gabriel García Márquez, algo que probablemente sea imposible, pero sí ofrece una adaptación muy respetuosa, visualmente extraordinaria y sostenida por un reparto magnífico. Una serie que merece la pena tanto por lo que cuenta como por la forma en la que decide hacerlo. Y esto ha sido todo en este Razones para Ver de la segunda parte de 100 años de soledad que tenéis disponible en Netflix desde este 5 de agosto. Recordad que lo que nos queda, el episodio final, la tendremos el 26 de agosto, este mismo mes. Recordad que si queréis estar al día de las principales noticias del mundo de las series, estrenos y trailers y recibirlas cada día en vuestro buzón de correo, pasaros por newsletter.fueradeseries.com y por nuestro chat de Telegram, en el que más de 2000 personas hablamos cada día de series en telegram.me/fueradeseries. Y pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda fuera de series.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.